patologías juveniles. Estas son un grupo de enfermedades que comprometen segmentos de cartílago en niños y en adolescentes. Un poco de historia. En el año 1794 este señor Russell fue el primero en describir estas patologías. Todas tienen un denominador común, como vamos a ver más adelante. No hay un trastorno infeccioso en cada una de estas, y el denominador común es la necrosis aséptica y avascular de algunas partes del esqueleto. ¿Sí? En esto consiste la osteocondropatía juvenil. Actualmente también se conoce como necrosis isquémica o infarto óseo. ¿Sí? En realidad hay muchos sinónimos. También se conoce como osteocondritis juveniles, osteocondritis deformantes juveniles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este grupo de patologías tiene predilección por el esqueleto inmaduro, ya les decía, niños y adolescentes particularmente, y afecta sobre todo a los extremos de los huesos largos. También en algunos huesos cortos hay afectación, como en las vértebras, por ejemplo, y en las apófisis, es decir, algunas tuberosidades que prestan inserción a importantes músculos. El aspecto radiológico de cada una de estas es muy similar. Pasan por una etapa de fragmentación, o sea, el hueso se va fragmentando, luego se destruye a lo que conocemos como colapso óseo. Va a haber un proceso de intento de regeneración, y en la mayor parte de los casos se restituye el contorno óseo en su totalidad. Es decir, en otras palabras, les estoy indicando que estas son enfermedades autolimitadas. Son enfermedades que comienzan y tienen un final. La mayor parte de las veces es un final feliz, ¿sí? Sin dejar mayores secuelas, salvo algunas excepciones. Se clasifican de este modo. Algunas de las osteocondritis están relacionadas con osteonecrosis primaria o secundaria. Es decir, primaria cuando no hay una causa, son de origen idiopático, aparece la necrosis por razones desconocidas. Y secundaria, en la mayor parte de los casos, secundaria a un proceso traumático, a veces secundaria a algún trastorno inflamatorio agudo o crónico, como es el caso de la artritis reumatoide juvenil, que puede desencadenar estos problemas. ¿Sí? Pero también existen procesos traumáticos, en algunos casos, o fuerzas anormales, es decir, mecanismos de tracción, por ejemplo, de compresión, niños que por alguna razón hacen un ejercicio excesivo para la edad. Hay muchachos que a los 15, 16 años ya están yendo al gimnasio, ¿no? Que no hay supervisión ni de los padres, entonces levantan pesos excesivos y se les va a presentar el problema, pero sin una osteonecrosis verdadera. Y también existen problemas, enfermedades de esta naturaleza, por variaciones en la osificación, es decir, un trastorno en el metabolismo de los minerales que son absorbidos por el hueso. Sea cual sea la causa, el origen, estas son las formas más importantes que les sugiero que tomen nota. De esta lista que pongo aquí a consideración de ustedes, las tres primeras son las más importantes. La enfermedad de Legg-Calvé-Perthes afecta a la cabeza del fémur, la enfermedad de Freiberg en el pie, y la de Köhler-2, es decir, hay Köhler-1 y Köhler-2 también en el pie, y más adelante vamos a ir viendo con mayor detalle. En esta otra variedad de osteocondritis tenemos, estas tres son las más importantes, pueden anotar. La enfermedad de Osgood-Schleiter, que se presenta en las rodillas. La enfermedad de Blount afecta a las piernas, particularmente a las tibias,
son niños que desarrollan un gen nubaro, es decir, se van arqueando las piernitas de los niños a temprana edad, a veces exagerada, desmesuradamente. Y la enfermedad de Scheuermann, que también se conoce como cifosis dorsal juvenil, son muchachos de 12 hasta los 15 años más o menos, que van adquiriendo una postura anormal pues, con la columna. Están completamente cifóticos, pues, como los ancianitos más o menos. Entonces, pero la característica de estos es que hay mucho dolor en el Scheuermann, porque hay otros sujetos jóvenes que también son cifóticos por mala postura, pero sin dolor. En lo que concierne a las variaciones de la osificación, trastornos del metabolismo y tal, tenemos esta, que es la más importante, la enfermedad de Sever. Pueden tomar nota, es una alteración que se va a presentar en el calcáneo de muchachos también de corta edad. Habitualmente aquellos que están entrando a la adolescencia, 12, 14 años. Bien, en términos generales, la etiopatogenia se la debe entender de este modo. En principio hay una obstrucción en los vasos sanguíneos que nutren al segmento óseo en particular, ¿sí? Pueden haber desórdenes tromboembólicos, es decir, un trastorno en la coagulación de la sangre, y en ocasiones una éstasis venosa que impide el retorno de la sangre, y por lo tanto va a haber congestión en el hueso, congestión seguida de isquemia. En otros casos se habla de una compresión vascular también, una presión mecánica externa con espasmo de la luz arterial. Y también se habla de disrupción, es decir, un desgarro con hemorragia sanguínea dentro del hueso, hemorragia dentro del hueso, muy relacionado con trauma y con fracturas. La radiología es determinante para el diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Estos tres elementos, que luego yo les voy a mostrar imágenes, sin duda. Lesiones radiolúcidas subcondrales, es decir, por debajo de los cartílagos articulares, en forma de medialuna o semiluna. Áreas lúcidas y esclerosas. Ese es el proceso de regeneración al que hacía referencia hace un momento. Y la destrucción del hueso. Estas son las tres características radiológicas en todos los casos, sin ninguna diferencia entre ellos. Otros métodos de diagnóstico, la tomografía computarizada, hoy en día la tomografía tridimensional, la gammagrafía ósea es muy útil para encontrar focos de isquemia, no solamente en estas enfermedades, en cualquier otra patología, la resonancia, la ecografía, artrografía para descartar otros procesos patológicos, y en última instancia la biopsia, porque estos problemas pueden confundirse con tumor básicamente. Y vamos a entrar a ver lo que es la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, que es la osteocondritis de la cadera, también conocida como coxa plana. En realidad tiene muchas denominaciones, muchos sinónimos, pero estos son los más conocidos. Cuando ustedes puedan y tengan la oportunidad de leer, generalmente van a encontrar estos nombres. Es una osteocondrosis, osteocondritis, osteonecrosis o como quieran llamar, en la cabeza del fémur. Estos son algunos aspectos generales de los pacientes que tienen la enfermedad de Perthes. Primero, es una enfermedad autolimitada. ¿Cuánto tiempo de duración tiene esta enfermedad? Aproximadamente 2 años. 2 años. Ya, pues pasa, vamos a hacer. Entonces, desde que se inicia el cuadro hasta su culminación, es muy molestoso, es doloroso para el paciente, hay que tomar muchos cuidados con él, como vamos a ver luego. Afecta a niños de 4 a 8 años. Hay rangos en algunos libros que nos hablan de 4 a 6, otros nos hablan de 4 a 10, pero promedio 4 a 8. Afecta la cabeza femoral,
generalmente es unilateral. En más del 90% de los casos es unilateral, con necrosis de la cabeza y colapso epifisario. ¿Cómo se manifiesta este cuadro? Es decir, ¿cómo se lo puede diagnosticar? Generalmente es la mamá o el papá que llevan al niño. Primero llevan al pediatra porque tiene un dolor especial en la cadera. No hay antecedente de trauma, el niño no refiere haber tenido ningún episodio que haya generado este problema. Entonces es un dolor súbito y gradual. Dolor súbito que aparece de la noche a la mañana. Y ahora, Sí, ya no es. ¿no? Entonces, el niño durmió y despertó con dolor en la cadera. Y se torna progresivo, ¿no? Va aumentando a medida que pasan las horas y el niño no puede caminar, hay claudicación y asume una posición de flexión, pues, la cadera en flexión. Esto es una postura antiálgica, más o menos como lo que sucede en la apendicitis, ¿no? Cualquier persona que está con una apendicitis o con una anexitis en alguna mujer, hay una actitud de flexión en la cadera. No hay síntomas generales, es decir, no hay fiebre, no hay malestar, no hay cefalea, no hay vómito, no hay nada más. Solo es el dolor y la actitud antálgica. Pasa por varias fases la enfermedad de Perthes. En la fase inicial, que es obvio que se puede evaluar en la radiografía, es una fase en la que hay una interrupción súbita del aporte vascular en la cabeza del fémur. Entonces, radiológicamente, lo que se va a ver es un núcleo epifisario pequeño, es decir, más pequeño de lo normal, pues. Y además hay un aumento en la densidad en la epífisis. Vean, todo esto es el cuello del fémur, aquí está el cartílago de crecimiento y esta es la epífisis, es decir, la cabeza propiamente dicha, con un aumento de densidad si comparamos con lo que es el cuello. ¿Sí? Eso es lo que va a haber en una primera fase. Si el médico que está examinando a este niño no toma la previsión de ver con detalle esto, con certeza se le va y va a tener complicaciones. La fase de fragmentación es esta, ¿no? Vean ustedes la diferencia que hay con la primera imagen, el núcleo, la epífisis pequeña con fragmentación alrededor, ¿sí? Hay fragmentos incluso que ocupan espacio dentro de la articulación, vean ustedes, fragmentos muy pequeños. Zonas escleróticas en el núcleo epifisario, es decir, un aumento de densidad, incluso aquí en el borde acetabular se puede evidenciar un aumento en la densidad, que es lo que conocemos como esclerosis, y se va deformando. En la fase de reosificación, aparición de hueso subcondral en la cabeza femoral con regeneración progresiva de la epífisis. Pero vean este detalle en la imagen de la cabeza femoral. Es una cabeza completamente aplanada, prácticamente ha desaparecido la forma que tiene la cabeza, ¿no? Fragmentada, aquí también. Este es un típico cuadro de necrosis de la cabeza femoral en un niño. Entonces, a partir de esto es que comienza a regenerar. Cuando ya está terminando los 2 años, pues aparece una nueva cabeza de fémur. Esa es la ventaja en el niño, hay regeneración. En un adulto, cuando hay necrosis de la cabeza femoral, no hay más regeneración. Muere y hay que sacar esa cabeza y colocar una prótesis. En el niño no es así. Por eso la denominación de coxa plana también. Entonces, esto sucede en la fase final. Vean ustedes una cabeza de fémur más bien deformada, completamente alargada, sobrepasa los límites del acetábulo, no obstante que el acetábulo también ha cambiado de forma, un poco para intentar cubrir la cabeza, va cambiando de forma el acetábulo, pero hay parte de la cabeza que está afuera.
y a esta complicación se conoce como coxa magna. De la coxa plana pasa a la coxa magna. ¿Y qué es lo que va a producir en un periodo, en un plazo largo? Pues esto va a generar artrosis. Y si llega más o menos a los 30, 40 años de edad con esta cabeza deformada, es un paciente que va a tener dolor permanente, limitación funcional en la cadera y va a llegar a la situación de tener que operarse, ¿no? Colocar una prótesis. Entonces, en el diagnóstico, básicamente, considerar niño que aparece con dolor persistente en la cadera, sin antecedente traumático, sin antecedente inflamatorio, sistémico, etc. Pero hay que hacer diagnóstico diferencial con algo muy importante: la tuberculosis de la cadera. En los niños es muy común la tuberculosis de cadera y aparece así, con dolor súbito, pero además se acompaña de otros síntomas la tuberculosis, síntomas que ustedes ya conocen, ¿no? Como por ejemplo sudoración nocturna, fiebre vespertina, pérdida de peso, anorexia, malestar general, se vuelve bien delgado el paciente, en fin, y generalmente hay antecedentes de infección respiratoria, ¿no? Porque el bacilo de la tuberculosis pasa por la vía respiratoria antes de llegar al esqueleto. En la primera década de la vida, generalmente, y de una exploración física que sugiere un proceso inflamatorio bien localizado. La radiología, pues esto yo les pongo acá, principalmente este método de Catheral. Si tienen interés pueden recibir alguna información en el internet. No van a haber preguntas de examen sobre este Catheral, ni menos de estos. Es simplemente la forma de clasificar las etapas de la enfermedad, como ya les he mencionado. Y la gammagrafía con tecnesio 99, este es uno de los métodos más útiles para determinar el grado de necrosis que tiene la cabeza del fémur. Aquí tenemos una tomografía, ¿sí? Una tomografía axial que nos muestra la imagen típica de la necrosis. Vean, este es el acetábulo, ¿no? Aquí está el acetábulo y la cabeza está completamente colapsada. Aquí está. Toda esta coloración gris, negruzca, es de la cabeza del fémur, está colapsada. Aquí tenemos otra imagen de una tomografía tridimensional, ¿no? En la etapa de fragmentación. Aquí están cortes tomográficos que nos muestran exactamente lo mismo. Vean esta imagen como en panal de abejas, es la etapa en la que está destruyéndose la cabeza, y así sucesivamente. Entonces, el tratamiento en niños menores de 5 años es sintomático. ¿Qué quiere decir? Solamente se da antiinflamatorios y analgésicos y reposo, pues. Nada más, tiene que estar quieto en la cama ese niño, de preferencia. Entre los 6 y 8 años, si ya están en una etapa escolar, pues hay que pedir permiso al colegio porque él no puede asistir a clases durante un periodo bastante prolongado, aproximadamente 3 a 6 meses. Es prácticamente como para perder el año. Tratamiento sintomático también. Cuando hay signos de mal pronóstico, es decir, una deformación severa en la cabeza del fémur, se debe operar precozmente, de preferencia antes de que ese niño llegue a los 10 años de edad. Y lo que se tiene que hacer es reconstruir, pues hay que hacer una nueva cadera prácticamente. Se llama osteotomía femoral varizante, ¿no? Para poder acomodar la cabeza dentro del acetábulo. Algo parecido a lo que se hace en la displasia de cadera también, en la luxación congénita de cadera. Mayor de 8 años, o sea, niños ya con esqueleto un poco más maduro, techoplastía, es decir, hay que aumentar la cobertura de la cabeza. Son osteotomías que se hacen en el hueso ilíaco para mejorar la protección de la cabeza. Y aquí les traigo unas imágenes que nos muestran, por ejemplo, esta cadera que se está deformando, y aquí se ha elaborado, se ha fabricado más bien, se ha hecho una techoplastía, ¿no? Una prolongación que se fabrica con injertos. Aquí también una osteotomía del fémur,
para mejorar la cobertura de la cabeza del fémur y así sucesivamente. Osteotomía de valgización, de varización, bueno, son términos técnicos que bueno, es importante que vean las imágenes para tener una idea más precisa. Y esto es importante también para evaluar un poco las características de la irrigación de la cabeza del fémur. En algún momento ya les había hablado de los vasos que van a irrigar la cabeza. Pues estos son los dos vasos importantes, el circunflejo anterior y circunflejo posterior, que emiten sus ramas a la cabeza femoral. Ahí es donde se produce la coagulación intravascular en estos niños. Tenemos esta otra, que es la enfermedad de Köhler-2. Es una enfermedad que se va a presentar en el pie, como les dije hace un momento. Se da como forma de necrosis a nivel del escafoides, el hueso navicular en el pie, pues. También afecta a niños por debajo de los 6 años de edad y se caracteriza principalmente por dolor en la parte dorsomedial del medio pie, es decir, en aquello que conocemos como el empeje, ¿no? Ahí, en la parte del medio pie, dolor intenso, además aumento de volumen. Generalmente los padres del niño piensan que el chico ha caído, que ha habido algún accidente cuando hacía deporte y cosas por el estilo, pero no hay antecedente traumático. Cuando se hace un buen interrogatorio, el niño pues dice no ha habido nada, ninguna caída ni nada. También es un proceso autolimitado que más o menos tiene una duración de 4 meses a 4 años. 4 meses a 4 años, ¿sí? Sin dejar secuelas importantes. Pero esta es la imagen que quería que vean. Normalmente el escafoide, que es este que estoy señalando, debería tener mayor grosor, ¿sí? Aquí está completamente aprisionado, está aplastado el escafoide. Y eso es lo que va a suceder, simplemente hay una necrosis, fragmentación, aplastamiento del escafoide y el dolor persistente. Son niños que tienen que usar una bota de yeso, tienen que usar artefactos ortopédicos durante el tiempo que va a durar la enfermedad, ¿no? Y reposo absoluto también. La enfermedad de Freiberg, la necrosis de la cabeza del segundo metatarsiano, en el pie también, se caracteriza por dolor en la parte anterior del pie, sin antecedente traumático, hay signos inflamatorios locales, en ocasiones se acompaña de fiebre, esta sí se puede acompañar de fiebre a cualquier hora del día, pero no hay infección, y se deforma el antepié. Básicamente es esto lo que va a suceder. Ahí está, un aplanamiento del segundo metatarsiano, comienza aquí y también puede pasar a las otras cabezas de los metatarsianos. Esta enfermedad es característica de niñas y jovencitas, sobre todo en la edad en que comienzan a utilizar el taco del zapato más alto. Chicas de 13, 14, 15 comienzan a ir a las fiestas y tal, ¿no? Y el zapato alto parece ser un factor que predispone a esta patología, la necrosis del segundo metatarsiano. La enfermedad de Osgood-Schlatter, esta sí es bastante frecuente, es una de las osteocondritis más frecuentes, que afecta a la tuberosidad anterior de la tibia, allá donde se inserta el tendón patelar. Aquí está, en esta imagen se puede apreciar perfectamente, ¿sí? Aquí está la rótula, tendón patelar, ahí es donde se va a generar el problema. Osgood-Schlatter, muy doloroso el cuadro, está en relación con el estrés físico. Es muy común en muchachos de 12, 15 años que hacen un excesivo ejercicio, ¿no? A veces los padres los obligan a ir al fútbol, a la natación, al karate y a todo lado, para que estén un poco alejados de las drogas y toda la cosa. Entonces ahí exageran con la actividad física todo el día. 10 a 15 años de edad, los síntomas clínicos, tumefacción y dolor, que se acentúan con el ejercicio y con la presión, ¿no? Son niños que no toleran ni la presión de los cobertores en la cama, pues
quejan de mucho dolor en la noche. Entonces, el tratamiento también es sintomático, antiinflamatorios, de preferencia no esteroides, analgésicos, aplicar hielo en la rodilla para aliviar el dolor y eventualmente el uso de rodilleras para hacer deporte. En ocasiones hay que inmovilizar con yeso y los síntomas ceden entre 2 y 4 meses, desaparecen completamente. Bueno, bien, pasamos al otro tema, que es la osteomielitis. Este sí es un tema muy importante porque se da con muchísima frecuencia. La osteomielitis es un problema de salud pública también, como muchas otras infecciones, ¿no? Son pacientes que generalmente quedan con secuelas importantes, con severas discapacidades. La osteomielitis es una infección aguda o crónica, ¿no?, que difícilmente se puede erradicar, prácticamente no se erradica, ¿sí? Puede quedar el germen ahí alojado en un estado latente sin provocar mayores síntomas durante toda la vida de la persona. La mayor parte son bacterias y la mayor parte de las bacterias son cocos gram positivos, pero también puede afectar hongos, ¿no? El actinomyces y el micetoma y todos aquellos que ustedes ya conocen. Agente etiológico más frecuente es el estafilococo aureus, en más del 80% en realidad, coco gram positivo, como ustedes saben. También es producido por otros gérmenes como el estreptococo, sobre todo en niños de corta edad, lactantes, en lactantes el estreptococo. La salmonela, después de haber pasado por la salmonelosis del sistema digestivo, puede pasar a las articulaciones y a los huesos. Y cualquier germen que pueda estar habitando el organismo, ¿no? Con frecuencia, la infección se origina en cualquier parte del cuerpo, es decir, no necesariamente se instala primero en el hueso. Son infecciones que se propagan por vía hemática, la mayor parte de ellas provenientes del sistema respiratorio, que es donde más infección tienen los niños, ¿no? Entonces se disemina por la sangre a través de una bacteria. El hueso puede haber estado predispuesto a la infección debido a un trauma reciente. Es muy común encontrar niño que sufrió hace unos meses atrás una fractura o una contusión, o simplemente tuvo algún episodio traumático menor, ¿no? Pero ese es un caldo de cultivo en realidad. La congestión, la inflamación generada por el trauma es un caldo de cultivo que va a propiciar la migración de los gérmenes a ese lugar. En los niños se afectan más los huesos largos, mientras que en adultos se afecta incluso vértebras y la pelvis. La afectación vertebral puede ser grave, ¿no?, generar trastorno neurológico severo. La osteomielitis crónica obviamente es la continuación de la osteomielitis aguda, que pasa luego a una fase subaguda y se presenta cuando hay tejido óseo muerto, ¿no? Tejido óseo muerto por la pérdida del suministro sanguíneo. No olviden que el hueso está formado por canales, muchos canales, millones de canales por donde circula la sangre. Cuando hay infección, esa sangre es sustituida por exudado purulento, o se produce un exudado que va a generar la necrosis. Puede persistir la infección durante varios años, por eso es crónica, incluso por toda la vida del paciente. Factores de riesgo son estos: trauma reciente, pacientes con inmunodepresión. En los años 70 y 80 era muy común encontrar osteomielitis en pacientes con VIH, ¿sí?, cuando estaba comenzando el auge del VIH. También se puede ver en pacientes con artritis reumatoide, con diabetes y otras enfermedades que deprimen el sistema inmunológico. En la desnutrición en los países subdesarrollados, particularmente en países africanos, la diabetes es un factor, como les decía, la hemodiálisis y la drogadicción endovenosa también.
La extirpación del vaso, sin duda, genera alteraciones inmunológicas severas con un alto riesgo de padecer esta enfermedad. Y no debemos olvidar también algunos procesos tumorales, algunas variedades de cáncer que afectan al hueso por metástasis y secundariamente viene la infección. Entonces estas son las tres vías de diseminación y hablamos de las tres formas de osteomielitis. Pues. La primera, que es la más común, la forma hematógena, la transmisión, es decir, la dispersión de las bacterias por la sangre, casi, diría que en un 40% de los casos, se genera la infección en el sistema respiratorio a partir de una neumonía, una bronquitis. Otra fuente de infección son las otitis y las faringitis también, ¿no? Y las infecciones en la piel. La osteomielitis puede ser directa a través de una herida. Este es el caso típico que se da en pacientes con fractura expuesta. Por consiguiente, no es muy común en niños. Pues en niños es rara la fractura expuesta, más trauma de adulto. Y las osteomielitis por contigüidad o extensión, es decir, a partir de un foco séptico vecino puede producirse la infección en el hueso. Esto es muy común, sobre todo en pacientes con caries, con infecciones en los dientes, en las encías, y se infecta el maxilar y después es todo un problema controlar ese tipo de infección. Puede darse también a nivel de las costillas por una extensión de una enfermedad pulmonar infecciosa y así sucesivamente. Bien, entonces, me voy a referir básicamente a la osteomielitis aguda hematógena, ¿sí? Que es la más común de todas. La infección depende de la virulencia del germen y de la resistencia del sujeto. O sea, va a depender mucho incluso de la edad del individuo. En los extremos de la vida, lactantes y en los ancianos, es mucho más severa y más difícil de tratar. El germen invade las metáfisis, sobre todo del hueso largo. ¿Por qué metáfisis? Porque la metáfisis tiene mucha sangre y mucha linfa, pues es un sitio ideal para la colonización de las bacterias. Principalmente muy cerca a la rodilla, es decir, en el fémur distal o en la tibia proximal, y menos común en el codo, en las cercanías del codo. Más en niños y adolescentes. Entonces pasa por estas fases: periodo de congestión o inflamación, reabsorción ósea por enzimas proteolíticas, toxinas que destruyen el tejido óseo, exudado turulento, es lo que les decía, que va a llenar los canalículos intraóseos y van a pasar hasta el periósteo. Entonces, una vez que la infección pasa al periósteo, generalmente puede pasar también a huesos vecinos. Ahí está el problema. Y se forman fístulas. La formación de fístula generalmente es la etapa en la que la osteomielitis está pasando de aguda a crónica. ¿Y qué es una fístula? Es la exteriorización hacia la piel del exudado purulento, ¿no? Se forman trayectos desde el hueso hasta la piel, a veces varios trayectos en todo el cuerpo. En semanas o meses surge hueso neoformado rodeando al hueso infectado, y a este hueso infectado que queda aislado se le llama secuestro, y el hueso sano alrededor se llama involucro. Yo les voy a mostrar aquí algunas imágenes para que me entiendan. ¿Ya? Entonces, se muere un segmento de hueso infectado y queda aislado del resto del hueso. Se le llama secuestro a ese hueso muerto, y el tejido sano alrededor se conoce como involucro. ¿Sí? Así de simple. Aquí está la secuencia de los eventos que van a presentar los pacientes con osteomielitis. La infección, trombosis, afecta particularmente a las metáfisis, de ahí pasa a las diáfisis, se produce una pandiafisitis. También puede afectar a las epífisis, a los extremos de los huesos largos, el conducto central o medular, espacio subperióstico, ¿sí? Los canales, absceso subperióstico, infección de la articulación vecina,
aquí la necrosis, secuestro, lo que les acabo de mencionar, involucro. ¿Okay? Ese es el contexto general de la osteomielitis. Entonces, todo paciente que tiene este proceso va a pasar por las mismas etapas. Aquí está. En la metáfisis se forma el exudado purulento, pasa al espacio subperióstico y de ahí a huesos vecinos o a las articulaciones. En los niños rara vez llega a la articulación gracias a que tiene cartílago de crecimiento. El niño, aquí en esta imagen podrán apreciar, este segmento acá es el cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces es una barrera inmunológica que impide que la infección pase a la articulación. Cuando pasa a la articulación, pronóstico muy malo. En cadera y rodilla el compromiso articular suele ser más frecuente porque el cartílago es intraarticular y pueden haber focos osteomielíticos múltiples, sobre todo en personas inmunodeprimidas, pacientes con VIH, por ejemplo, osteomielitis en casi todos los huesos largos del esqueleto. La osteomielitis ocasionada por fractura expuesta suele ser localizada y es más frecuente en varones. Ese es un detalle que no tiene mucha importancia, pero aquí vamos a los síntomas. Estoy yendo muy rápido porque todavía tenemos temas para ver. Todo esto está en el libro de Valls y en el de Ramos Bertiz, por si acaso, para que sepan, van a salir las preguntas de ahí. Porque eso es lo que más les interesa, ¿ven? Ya. Entonces, síntomas. Los síntomas varían con la edad. Virulencia del germen, localización de la infección, intensidad, la resistencia del hueso, etcétera, etcétera. Como en cualquier otro proceso infeccioso, pues va a depender de todos estos factores. ¿Cómo comienza una osteomielitis? Como en cualquier infección aguda: malestar general, escalos fríos, fiebre, sudoración, náuseas, cefalea. Imagínense un niño que llega a la consulta con este cuadro, pues va a aparecer cualquier proceso infeccioso, menos en hueso, ¿ven? Al inicio. Entonces el pediatra, que es el primero en asistir a este niño, comienza a bombardear con cualquier tipo de antibiótico, sin un criterio clínico específico. Entonces, más adelante, al cabo de la primera semana más o menos, los síntomas se van localizando en el hueso que está infectado. Va a haber espasmo muscular, va a haber claudicación si es en la extremidad inferior, limitación en la movilidad de las articulaciones, dolor bien localizado, intenso, sobre todo en la noche. Este dolor no está relacionado con la actividad, por si acaso, es mucho más acentuado en la noche. En la práctica es difícil que llegue de inicio el paciente, casi siempre ya llega en etapas más avanzadas. Es muy común en nuestro medio, el paciente, los padres van queriendo atenuar la infección, ¿no?, con medios locales y ponen fomentos de manzanilla y hojas de cualquier cosa, y plantas por aquí, por allá, una serie de cosas. Entonces, muchos de estos niños ya llegan en la etapa del absceso. Cuando está formado ya el absceso, es una etapa bastante avanzada. En el laboratorio nos encontramos con la típica leucocitosis, desviación a la izquierda, como en cualquier proceso infeccioso. La velocidad de sedimentación está muy acelerada, muy alta. Va a haber anemia. ¿Qué más? Es importante solicitar un PCR, proteína C reactiva, cualitativa y cuantitativa, además, para encontrar también valores muy elevados. La aspiración de pus es fundamental para hacer el diagnóstico, pues si notamos que hay un aumento de volumen muy cerca de la rodilla y hay fluctuación, se sobreentiende que hay líquido adentro, pues hay que introducir una jeringa con todos los medios de asepsia y antisepsia para buscar el exudado purulento y luego hacer análisis cultivo y antibiograma. La radiografía al inicio, y esto es clave por si acaso, no es positiva, no se ve nada en la radiografía. A partir de los 15 días, ¿no?, más o menos, segunda semana, es que comienza a visualizarse un poco de osteólisis, una imagen
radiolúcida. El absceso generalmente se presenta antes de que la radiografía sea positiva. Y esta ya es una osteomielitis en fase avanzada, ¿no? Vean ustedes el exudado purulento que sale, ni bien se hace un corte para evacuar todo esto. Leche condensada con mermelada. Y aquí una osteomielitis grave posterior a una osteosíntesis, ¿no? Necrosis de tejido, a veces son estreptococos muy agresivos y también pueden haber infecciones por gram negativos, clostridiums básicamente. Estos son los exámenes complementarios que se deben solicitar de rutina entonces: hemograma, velocidad de sedimentación, PCR. ¿Cuánto es lo normal en la velocidad de sedimentación? ¿Quién me puede decir? 12 a 15. En la primera hora. 12 a 15. ¿Y en la segunda? Más o menos, más o menos. ¿Y PCR cuáles son los valores normales? 16. Van a hacer preguntas de examen por si acaso. El hemocultivo normalmente no se hace en hemocultivo, ¿sí? Pero si se lo hace, hay que hacer en el momento en que tiene un pico febril. Casi siempre es en horas de la tarde, cuando está finalizando la tarde, 6, 7 de la noche es cuando se eleva la temperatura. No se sabe por qué en ese horario, ¿sí? Pero hay que tomar la muestra justamente en ese momento. Puede ser positivo en un 48% de los casos. La aspiración con aguja o biopsia de hueso, muy útil. La radiología a partir de la segunda o tercera semana. Radionúcleos, la gammagrafía ósea nuevamente con tecnesio 99, sin duda es el estudio más útil, es el que más se está realizando en todas partes hoy en día. La tomografía, a veces un gasto inútil, porque hay que valerse más de la clínica. Imágenes de resonancia y la ecografía para ver los abscesos y demás. Bueno, entonces, en la osteomielitis crónica es que vamos a encontrar con que hay supuración, ¿no? A través de las fístulas. Toda vez que vean un paciente, ojo, cuando ustedes vean un paciente que llega a un servicio de emergencias, a la consulta, con una pequeña fístula, casi con certeza que es una osteomielitis crónica. Jamás pretendan hacer la curación superficial de la fístula y mandarlo a la casa con antibióticos sin saber lo que tiene. Saquen una radiografía y van a encontrarse con una osteomielitis y ya seguramente va a haber un secuestro, tejido muerto, cavidades dentro del hueso y la fístula, que es clínicamente muy fácil de reconocer una fístula. Hay que saber diferenciar fístula de úlcera y de herida, ¿no? Bien, entonces en la fase crónica hay deformidad y supuración crónica. Esto es lo que caracteriza la forma crónica. Disminuye el dolor, incluso los síntomas disminuyen de manera radical. Ya no hay más fiebre, ya no hay malestar, el paciente comienza a alimentarse mejor y tal, pero ahí está, con la extremidad deformada y con supuración. Va a haber atrofia muscular porque el paciente está postrado, sin movilizarse, retardo en el crecimiento de esa extremidad. Son niños que quedan con la pierna más corta, por ejemplo, ¿no? Es causante de una discapacidad para toda la vida en algunos casos. Deformidades en valgo, en varo, sobre todo cuando es en la rodilla, limitación en la movilidad, úlceras, presencia de epiteliomas, etcétera, etcétera. Y en la radiografía, pues aquí sí es más fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Todos los casos de osteomielitis crónica se diagnostican con radiografías. Deformación del contorno óseo, esclerosis, geodas. ¿Qué son las geodas? Una especie de quistes que aparecen dentro del hueso, cavidades, ¿sí? Lo mismo que sucede en la artrosis, pues en fases avanzadas. Y aquí les voy a mostrar algunas imágenes de todo aquello que les estoy mencionando. Aquí está una tibia, esta es una geoda, vean las geodas, cavidades. Aquí vean esta otra tibia completamente deformada,
aquí también, después de haberse hecho una osteosíntesis con placa. Aquí está el hueso muerto, este es el secuestro, cavidades por toda la, hay una reabsorción del hueso, pues, ¿no? Muy notorio. Ahí están deformidades en el hueso, cavidades severas. Esa es la osteomielitis. Pero hay otra forma de osteomielitis crónica, ¿sí?, que se llaman osteomielitis primitivamente crónicas, es decir, que no pasan por la fase aguda, por si acaso. Y estas son las tres formas de osteomielitis primitivamente crónica. Se forma directamente la forma. Absceso de Brody es uno de ellos. Por favor, lean. Hay mucha información del absceso de Brody. La osteomielitis esclerosante de Garré es la otra forma. Y la osteoperiostitis de Ollier. Son tres formas de osteomielitis muy difíciles de tratar. Son pacientes que tienen que estar con el médico o los médicos durante muchos años de su vida, muchos años. Prácticamente no se erradican y muchos de estos pacientes piden la amputación de la extremidad porque ya no saben qué van a hacer con su infección. Entonces, el objetivo del tratamiento obviamente es eliminar la infección, pero para eso el paciente tiene que estar hospitalizado, pues no pueden hacerse tratamientos ambulatoriales. Paciente hospitalizado, hay que sobrealimentarlo porque son pacientes muy desnutridos. Antibióticos de elección, si estamos hablando de que en un 90% son estafilococos, 80%, pues habrá que utilizar antibióticos para el estafilococo, como son la cloxacilina, dicloxacilina, asociar con aminoglucósidos como la amicacina, la gentamicina, etc. Las cefalosporinas, sobre todo de tercera generación, son bastante útiles. Pero si estamos hablando de una osteomielitis por gram negativos, ¿qué vamos a usar? Si fueran bacterias gram negativas, Gen. penicilina. Penicilina se puede usar asociada a aminoglucósidos también. ¿Qué ha pasado? También se está utilizando mucho en los últimos años la vancomicina, la levofloxacina, el metronidazol para gérmenes gram negativos, ¿ya? Y el imipenem también. Entonces, el tratamiento se inicia con los antibióticos, ¿no? Hay que habitualmente inundar el hueso con antibióticos. Virtualmente hay que inundar el hueso con los antibióticos. Y una vez que ha mejorado el estado general del paciente, generalmente lo que hay que hacer es operar. Hay que operar. Se necesita cirugía para extirpar el tejido óseo muerto. Mientras exista tejido desvitalizado, pues no va a mejorar nunca ese paciente. Entonces hay que retirar todo lo que es tejido muerto, tejido inflamatorio, infeccioso, ¿no? Y en algunos casos se debe rellenar las cavidades con injerto del mismo paciente o de un banco de hueso. ¿Sí? Los antibióticos deben continuar durante 6 semanas, por lo menos. Generalmente es hasta un año el tratamiento con antibióticos. Dice, se procede a la cirugía en todos los casos siguientes. Cuando son osteomielitis reagudizadas, hiperagudas, con gran fenómeno osteolítico, presencia de abscesos en tejidos blandos. Las osteomielitis reagudizadas fistulizadas, con presencia de secuestros. Eliminar todo lo que es tejido muerto, como les decía, hacer una limpieza prolija. Cuando son osteomielitis que no responden al tratamiento conservador. Y estos son algunos de los procedimientos que se deben hacer también.
canalización de hueso para eliminar tejido osteomielítico, drenar abscesos, eliminar secuestro y limpiar cavidades, ¿no? Lo que les decía hace un momento. Y esta técnica de Papineau, así se llama, técnica de Papineau, que consiste en dejar el hueso completamente limpio y rellenar con injerto. A veces hay que esperar unos días para hacer ese relleno con injerto óseo, ¿sí? Porque si no se nos infecta el injerto más. De eso se trata. Lavado con suero y antibióticos, este es otro método que se utiliza mucho, en el Brasil particularmente se usa mucho, la osteoclisis, ¿sí? El método de Compere. Hay que instalar un sistema de irrigación que penetra hasta la cavidad ósea y sale por otro lado durante varias semanas. El paciente tiene que estar hospitalizado mucho tiempo. Y esto que también se utiliza sobre todo en hospitales que tienen los recursos, ¿no? En Europa se utiliza mucho y en Estados Unidos. Pellets son tabletas de gentamicina unidas con un hilo, es como un collar más o menos de tabletas o perlas que contienen gentamicina u otro antibiótico, ¿no? Lo ideal es hacer un cultivo antes, pues. Entonces se deja dentro de la cavidad ósea la cadena de perlas durante 14 a 20 días más o menos, se extrae y luego se instala otra y así sucesivamente. Cada perla tiene la capacidad de liberar más o menos 280 miligramos de gentamicina, cada perla, en esos 14 días que se deja. Entonces son cadenas de 30, de 100 más o menos perlas, para que haga un efecto local, ¿no? Se llama método de Klemm, este método ha sido inventado por un alemán. La amputación muy raras veces, pero como son pacientes crónicos, a veces es una gastadera tremenda y ya no hay quien ayude a estos pacientes, son gente de bajos recursos y bueno, pues llega un momento en que levantan las manos y dicen ya mejor ampute menos más ya, porque ya está gastando mucho, ¿no? Hay muchos pacientes que se quedan a vivir en el hospital, pasan a formar parte del pasivo del hospital, se vuelven camilleros, enfermeros y tal, con sus osteomielitis y sus secuelas ahí. Vean, ahí está, una osteomielitis en la pierna, ¿no? Tejido óseo muerto, porque no tiene cobertura además, ¿no? Cavidades y tal, así es como quedan después de las cirugías, con deformidades, problemas estéticos que pasan a un segundo plano en realidad. Vean, presencia de fístulas, deformación crónica, aquí en el dedo gordo, muy probable en diabético, ¿no? Aquí está, deformidades severas, aumento de volumen, cuadros crónicos que muchas veces hacen pensar mucho al médico y dicen, creo que es mejor amputar. Son un reto para cualquier médico pues de la especialidad, ¿no? Vean aquí una exposición tremenda. Esta imagen yo se las mostré cuando vimos el tema de fracturas expuestas. Tremenda infección, hueso expuesto, necrosado, gérmenes anaerobios acá, clostridium, gangrena. Algunas imágenes de resonancia magnética que nos muestran básicamente acá. Miren, esto debe hacerse diagnóstico diferencial con tumor. Aquí ya no, vean aquí el reborde óseo bien delimitado y aquí desaparece, ¿no? Está como comido. Los tumores también actúan de la misma forma, es en la tibia, en la rodilla, aquí también, contorno bien definido y aquí completamente irregular. En el calcáneo lo propio, también hay osteomielitis en el calcáneo, imágenes irregulares. Bien, aquí vamos a quedar. Hay un tema que es muy similar al de la osteomielitis, que es la tuberculosis osteoarticular. Si quieren vemos esto más, o ya no quieren. ¿Ya no? Ya, levantaron las manos también. Entonces, vai entrar em exame? va a entrar en el examen. Bora ver, gente. Bora ver. Este es un tema que también lo van a encontrar en esos dos libros, en el Valls y en el Ramos Bertiz. O outro é o qual? Son, Outro aí. es decir,
no hay nada nuevo en la tuberculosis osteoarticular. Doctor, Todo lo que está escrito en los libros, a pesar de que son ediciones incluso algo pasadas, es lo que sigue aconteciendo. No hay modificación en el tratamiento, todo es exactamente igual que hace 20 años más o menos. doctor, ¿va a Sí. usar el Silverman? No. No, por eso acabo de mencionar el Vals y el Ramos Vertiz. Es un tema corto. Sí, ¿Qué? vamos. 2 libras, mucho, doctor, teníamos otros 60. Los otros temas van a Yo lo siento mucho, muchachos, pero tienen que aprender a leer. Es mucho, Ni modo, tienen que aprender a leer. Lea uno, pues. En el otro va a encontrar casi lo mismo. Claro, compare y va. Si no necesita leer de la A a la Z en los dos libros, es obvio que va a encontrar lo mismo. Acabo de decir que no hay muchas variaciones en cuanto a lo que es la clínica de la tuberculosis. ¿Quién no conoce? La anatomopatología, ¿quién no conoce? Esquemas de tratamiento son los mismos que para la tuberculosis pulmonar. Pero si quieren puedo avanzar, no hay problema. Sí, sí, sí. Es que todo quieren en bandeja, sí, es muy fácil. Hay que sacrificar un poco. Bueno, pues entonces, la tuberculosis, lo peor es que yo hablo y hay gente que está ahí atrás hablando, yo no sé para qué quieren que avance. Manifestación terciaria de la forma respiratoria, ¿no? Es una forma terciaria. Entonces, muy frecuente en niños y en adultos jóvenes, principalmente en estado de inmunodepresión, en condiciones que ustedes ya conocen de hacinamiento, ¿no? Hay lugares endémicos. De hecho, la tuberculosis no está erradicada en varios lugares del mundo, particularmente en lo que es Hispanoamérica, ¿no? Desde México hasta la Argentina, no está erradicada la tuberculosis. Hay muchos casos, incluso en Europa. El bacilo de Koch, ya saben que es el agente causal. La localización más frecuente, a diferencia de la osteomielitis, aquí se produce más la infección inicial en las epífisis y de ahí pasa a las articulaciones con mucha facilidad, ¿sí? Pero hay otras formas de tuberculosis que afectan a las diáfisis de los huesos largos, que se conoce como espina ventosa. Tengo ahí unas imágenes que les voy a mostrar más adelante para que tengan una idea exacta. Entonces, el bacilo llega al esqueleto por vía hematógena, ¿no? Es la forma secundaria en realidad, la bacteremia, y desde ahí se va a propagar a las articulaciones. Inicialmente es una enfermedad clínicamente inactiva. La mayor parte de los casos de tuberculosis osteoarticular pasan por una fase de inactividad clínica. La única forma de hacer el diagnóstico es con laboratorio. Entonces, puede haber mucha gente portadora de tuberculosis osteoarticular sin que se manifieste. A eso se refiere. Entonces, la primera manifestación de la enfermedad se da bajo la forma de una sinovitis. A veces es una sinovitis transitoria, que tiene una duración de 2, 3, 4 días, hasta una semana, ¿sí? Y desaparece. Y luego aparece nuevamente la enfermedad de una forma muy agresiva. Entonces, hay dos formas evolutivas de la tuberculosis osteoarticular, que van a depender de estos elementos. La inmunidad del paciente, mientras más deprimido inmunológicamente, más severa va a ser la evolución. La virulencia del bacilo, hay bacilos hoy en día que ya son resistentes a todos los tratamientos antituberculosos también, lamentablemente. Y también depende de factores agravantes, pues, es decir, la mala nutrición, el uso excesivo de la articulación, pacientes portadores de otras enfermedades como VIH, artritis reumatoide, diabetes, en fin, todo aquello puede generar modificaciones en la enfermedad. Bien, una de las formas evolutivas es la forma granulomatosa proliferativa, igual que en la pulmonar, hay esta forma también.
Presencia de tubérculos, exudado fibrinoso en los fondos de sacos sinoviales, en las articulaciones. ¿Ya? Esta forma es relativamente de buen pronóstico porque hay proliferación celular, más que destrucción hay proliferación. Pero a su vez esta forma tiene otras dos formas de evolución. La más favorable es que desaparece espontáneamente o se enquista. Es una forma de tuberculosis denominada también encapsulada o enquistada. Y la forma desfavorable es cuando prolifera y se asocian los tubérculos, se van juntando los tubérculos, infiltran tejido óseo, articulación, tejidos blandos, formando caries óseas, ¿no? Destrucción masiva de los huesos. Les mostraré también imágenes. Y esto es característico de la tuberculosis proliferativa, los cuerpos riciformes, es decir, partículas que tienen forma de arroz, ¿no? Que se conoce como tuberculosis riciforme. Por favor, denle una leída a este tema de la tuberculosis riciforme. Son partículas en forma de arroz que se van sedimentando en las articulaciones. Y la caries ósea no es otra cosa que una destrucción de tejido óseo en forma de sacabocados en las márgenes de la articulación. Algo muy parecido a lo que sucede también en la osteomielitis. La segunda forma de evolución de mal pronóstico, de muy mal pronóstico, la tuberculosis, igual que en la forma pulmonar, forma caseosa o necrótica, ¿no? Se forma el tejido caseoso, tejido blanquecino, no es otra cosa que producto de la destrucción del tejido, es forma muy agresiva, con severa discapacidad, predomina la osteólisis, destrucción de la articulación, son pacientes que ya no se recuperan más en la función del segmento afectado. Fibrosis de la médula vecina al foco, infiltrado linfocitario, y esta forma es más común en adultos, por si acaso. La forma proliferativa más frecuente en niños y adolescentes, esta más en adultos. Y estas dos formas de tuberculosis caseosa, que es importante señalar, la osteoartritis tuberculosa propiamente dicha, que se conoce como la imagen radiográfica de úlceras que se besan, ¿sí? Son úlceras que están pegadas unas con otras, y la tuberculosis diafisaria, que es la espina ventosa que les había manifestado hace un momento. Algunos segmentos comprometidos, con mayor frecuencia la rodilla, sobre todo en esta parte de Latinoamérica, los pacientes que están en Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, más común la rodilla, ¿sí? En el Brasil, la afectación más común es en la columna, la enfermedad de Pot, por si acaso. En Colombia también, no se sabe exactamente cuáles son las razones, tal vez algunos factores raciales, factores climáticos más que todo. Cadera en segundo lugar, la coxartritis tuberculosa, la sacroileitis tuberculosa es muy común, que hay que hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad conocida como espondilitis anquilosante, ¿no? La espondilitis anquilosante, que es una forma de artritis reumatoide. También afecta muñeca, mano, hombro, codo, tobillo, en ese orden más o menos de frecuencia. Aquí está una imagen de un paciente de aquí de Cochabamba, pero era judío, israelita, con un tobillo edematizado, de larga evolución. Aquí tenemos otro, con unos nódulos en la muñeca, una pequeña fístula, ¿no? Un engrosamiento de la muñeca. Son pacientes con tuberculosis. Vean ustedes aquí el tejido sinovial completamente infiltrado. Este es el túnel del carpo, por si acaso. Aquí está la palma de la mano, se ha abierto todo y estamos mostrando aquí el tejido sinovial inflamatorio. Es una tuberculosis sinovial. Diagnóstico diferencial con la osteomielitis bacteriana que acabamos de ver, y la osteomielitis tuberculosa, que tiene estas tres ubicaciones: trocánter, diáfisis y el calcáneo. Aquí están estas tres formas de osteomielitis tuberculosa, muy diferente a la tuberculosis osteoarticular, por ejemplo. Trocánter, fémur, espina ventosa en las falanges y metacarpiano,
y la osteomielitis tuberculosa del calcáneo metálico. Entonces, los síntomas ustedes ya conocen. Son síntomas generales al inicio: decaimiento, pérdida de peso, anorexia, sudoración nocturna, elevación de la temperatura en las tardes. Luego aparece este periodo de invasión, donde vamos a tener dolor continuo o paroxístico, ¿no? El paciente se despierta con dolor, es en crisis, se exacerba con el movimiento, predominio nocturno, hipersensibilidad, no tolera ni las sábanas encima, aumento de volumen. Cuando es extraarticular, esto es muy importante que tomen nota, se presenta el absceso frío, conocido como signo de Calot, ¿sí? A diferencia de las infecciones por bacterias comunes, que hay un absceso caliente, acá el absceso es frío. Cuando se pretende cultivar el contenido del absceso, siempre sale negativo. Contractura muscular, limitación, atrofia, claudicación, síntomas que son muy comunes a cualquier proceso infeccioso del sistema musculoesquelético. Y en las etapas tardías, conocido el periodo de estado, son deformaciones que quedan, deformaciones permanentes en las extremidades, dolor intenso, articulación voluminosa, blanquecina, tumor blanco. Y por último, la fase de secuela, ¿no? El periodo de reparación. Hay una pseudo regeneración en los tejidos, hay una mejoría relativa del estado general, aumenta el apetito, hasta comienza a engordar el paciente, sin querer decir que esté sano, ¿no? Hay una tuberculosis ahí, pero en una fase muy avanzada. Cicatrices, limitación de movimiento, actitudes viciosas, diferencia de longitud en las extremidades, etcétera, etcétera. Forma de hacer el diagnóstico, ya saben ustedes: laboratorio, el PPD, la prueba de Mantoux, ¿no? Una intradermoreacción, que no nos va a confirmar o descartar la presencia del bacilo, es decir, la enfermedad. Un paciente que ha estado recientemente vacunado va a tener un PPD positivo, por ejemplo. La baciloscopía es muy útil, tiene que ser seriada, ¿no? Puede ser de secreción bronquial o del tejido sinovial, si quieren. El cultivo, lamentablemente, demora mucho, son más de 40 días que tarda un cultivo para visualizar al bacilo de Koch. Rayos X de tórax, rayos X del segmento comprometido, exámenes bioquímicos del líquido, biopsia de tejido cartilaginoso y sinovial y óseo. ¿Sí? Entonces, aquí está una imagen que quiero que vean. Este es el hombro, ¿no? Clavícula, la cabeza del húmero completamente destruida. Esa es la típica imagen de una caries ósea. En el hombro se da con mayor frecuencia. Aquí tenemos esta